Mis hermanos, en esta hora vamos a hablar sobre lo que es el llamado de Dios. El llamado de Dios a nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, no a los de afuera, sino a los de adentro. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Si quiere, póngase de pie y leemos segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer del versículo 7 en adelante para leer el contexto o el antetexto. Gloria sea el nombre del Señor. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7 en adelante. El llamado del Señor, lindo llamado que el Señor hace a los cristianos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Puede sentarse, hermanos, en esta hora. Qué linda palabra, hermanos, estaba yo leyendo en estos días sobre lo que es el llamado de Dios a sus hijos. Pero este llamado, hermanos, es exclusivo para los que ya estamos bajo la voluntad de Dios, para los que ya vivimos bajo la palabra, para los que ya estamos dentro. Esta palabra la acomodamos, hermanos, a nuestra vida, que Dios nos llama, hermanos, y hace un llamado al servicio, hace un llamado con un propósito. Y hermanos, y es que quiero aprovechar esta noche, que es culto de jóvenes, para que los jóvenes, los muchachos de la iglesia, que la mayoría en nuestra iglesia están involucrados en algo, en esta iglesia. Hay muchas cosas que están haciendo los jóvenes, y qué bueno, porque el Señor les ha dado un trabajo, les ha dado un oficio en su obra, y los llama conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos. O sea, Dios nos salvó, el versículo dice que nos salvó y nos dio vida, y ya nosotros somos cristianos convertidos en el Evangelio. Entonces ahora nosotros en el Evangelio, Dios nos da un oficio que hacer, un trabajo, la oportunidad de trabajar dentro de su ministerio, de su obra, de su mies, de que nos desarrollemos en algo. Entonces, y es desde jóvenes que empiezan a desarrollarse en algún, ministerio dentro de la iglesia, y el Señor a cada uno le va dando conforme a su voluntad. No todos pueden tocar este bajo de los jóvenes. Alguno puede tocar el piano o la batería, o tal vez ninguno de ellos, pero canta. O otra cosa. Hay muchas cosas que ellos desempeñan dentro de la iglesia, y Dios les va dando sus oficios dentro de la iglesia, porque Dios lo da no basado en apariencias o en lo que quiero yo, sino que conforme Dios ve el talento es en él, y así lo da. Un llamado, Dios lo hace, hermanos, bien hecho. Y nosotros a veces, si nosotros nos tocara quedar en su ministerio, quizás nos equivocáramos mucho. Nos equivocáramos mucho porque le diéramos lo que no sabe hacer o lo que no le gusta.
o lo que no le gusta, pero Dios sí le da lo que va a ser útil dentro de la obra del Señor. Y empieza hablando sobre los jóvenes esta noche, esta mi intervención, pero todos dentro de la iglesia, hermanos, algo hacemos. Gloria sea el nombre del Señor. Algo tenemos que estar haciendo, y es que Dios así nos llama. Hermanos, estaba yo leyendo, hermanos, la vida de David. Hermanos, cuando Dios le dice a Samuel que va a ungir a un rey y lo lleva a la casa de Isaí. Y cuando está en casa de Isaí, Dios le dice que llevase un becerrito para que hiciera una fiesta en casa de Isaí. Vas a hacer una fiesta en casa de Isaí y vas a estar ahí. Bueno, para Samuel era un poco extraño, pero lo hizo. Y estando en casa de Isaí, Dios le dice a Samuel: aquí está el rey que vas a ungir. Uno de los hijos de Isaí va a ser el rey. Entonces, bueno, ¿cuántos son? Pues son bastantes. ¿Cómo voy a saber quién es? Bueno, dijo Samuel, voy a ver el más grande. El más grandote, ese puede ser rey, porque la lógica lo puede decir, ¿verdad? El más fuerte, el más alto, bueno, para Samuel ese tenía que ser. Entonces, hermanos, y cuando llega, empieza con el primero, está la mesa servida, donde van a cenar, y le pide que pase el primero, y todos van uno por uno, y ninguno es. Bueno, y Dios y Samuel está confundido, porque ya están todos. Ya pasó el más grande, el menor, el más fuerte, el más blanco, el más negrito, y todos. Bueno, para Samuel uno de esos podría ser, pero para Dios no. Para Dios ninguno de los 7 que estaban ahí presentes era. Y le pregunta Samuel a Isaí, le dice: ¿estos son todos? ¿Estos son todos tus hijos? ¿No tienes otro por ahí? Y le dice Isaí: sí, falta uno. Falta uno, le dice. Pero ese, le dice, es el más pequeño. Es el chiquito. Él está cuidando las ovejas. Él está allá con las ovejas. Le dice: llámalo, quiero verlo. Y nadie se sienta a comer mientras este no venga. Qué tremendo. El Señor tiene un orden tremendo, hermanos, dentro de su redil. El Señor lleva un orden, hermanos, que nosotros quisiéramos que sea como nosotros queremos. Pero no, el Señor tiene las cosas conforme su voluntad, y tenemos que obedecer, ¿verdad? Tenemos que obedecer, tenemos que aceptar que Dios así lo quiere. Entonces, hermanos, y cuando llega David, hermanos, con su bolsita, donde estaba su morralito, ¿verdad? Donde traía piedritas, tal vez ahí, donde estaba ya con las ovejitas, y se presenta y dice Samuel: este es. Era el último, hermanos, era el más pequeño, hermanos, y dice la palabra del Señor. Esto se encuentra, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 16. Hermanos, y está ahí, hermanos, cuando lo ve, dice el Espíritu Santo, le dijo: este es el más pequeño. Pero, hermanos, no pudo ser el más grande o el mayor, sino el último, porque ese era el que Dios quería. Dios llama a todos, hermanos, a hacer algo, pero conforme su voluntad. Él conoce las cosas, no, hermanos, es conforme nosotros lo queremos. El llamado de Dios es perfecto.
Gloria sea el nombre del Señor. El llamado de Dios no tiene defectos. El llamado de Dios es, hermanos, grandioso. Y lo tiene bien ordenadito. Bien ordenadito. Por hermanos, porque Pablo está hablando estas cosas, hermanos, porque él es uno de los que Dios llamó. Es uno de los que él llamó a las últimas. A las últimas ya. Dice que él ya llegó de los últimos. Él es uno de los últimos apóstoles que Dios llamó, o sea que ya no hay más. Fue el último. De ahí para acá no existieron. Porque dice el apóstol, yo ya fui como un abortivo. Ya fue uno de los últimos. Pero Dios tenía un último que llamar, porque este era el que se iba a constituir apóstol a los gentiles. Dice el versículo 11, dice, pero ahora el 10, pero que ahora ha sido manifiesto para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz a la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Dios tenía, hermanos, un plan para los gentiles y el apóstol Pablo era su clave para predicar a los gentiles y lo convirtió en apóstol. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber de que si Dios nos llamó para servir en algo en la iglesia, nosotros debemos de aceptarlo. Debemos de estar de acuerdo, ¿verdad? Si nacimos, si en la iglesia nosotros tenemos un privilegio de hermanos, de recibir a los hermanos en la puerta, ese es un privilegio igual que los otros. Igual que los otros, no es más pequeño el privilegio de hermanos de Ujier que de predicar. Todos son, hermanos, privilegios que el Señor nos ha dado. Y eso nosotros debemos de desempeñarlo, de realizarlo, de hacerlo con gozo, con alegría, hermanos. Así que los jóvenes, hermanos, debemos nosotros de ayudarlos, hermanos, en todo esto, porque es el tiempo de confusión. Es el tiempo de confusión en la vida de un joven, ¿verdad? Porque quiere hacer, a veces le gusta hacer lo que otro hace dentro de la iglesia. Pero, hermanos, su ministerio tal vez el Señor le tiene otro y lo debe de realizar. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el Señor llamó a todos. Pero, hermanos, porque a veces nosotros, hermanos, pensamos que no podemos. A veces pensamos de que, y ojalá Dios quiera, ¿verdad? De que dentro de acá, de estos muchachos que tenemos aquí enfrente, o estas muchachas, hermanos, salgan de aquí predicadores, y maestros, ¿verdad? Que en esta iglesia, ¿verdad? Podamos, el Señor nos permita verlos ya predicar su palabra. ¿Por qué no? Si el Señor es el que da los ministerios. ¿Por qué no? Si el Señor es que reparte los dones. ¿Por qué no? Si el Señor es que los ha llamado. Sí, cuando Samuel iba a ungir a David, para él no era ese, porque era un muchacho muy joven. Era cuidador de ovejas. No era tal vez como los otros, pero sí que dice que era bastante guapo. Sí, así dice la Biblia. Unos ojazos, dice la palabra del Señor. Sí, y lo dice, hermanos, de buen aspecto y buen parecer. Entonces, ese pequeñito muchacho, hermanos, era el que Dios elegía para ser rey. Entonces, ¿por qué no podemos, hermanos, esperar de nuestros jóvenes, los predicadores de nuestra iglesia, verdad? Y el Señor los va a hacer, porque el Señor es el que hace, hermanos, todo, y es el que capacita. Entonces, hermanos, no debemos decir no podemos, ¿verdad? Porque eso le pasó a Moisés, cuando Dios lo llamó que sacara a Israel de Egipto. ¿Verdad? Estaba él
perdido allá en los montes. Cuando Dios se le aparece y dice que de repente aquel hombre huyendo, ¿verdad?, perdido en el monte, ve que un arbusto empieza a agarrar fuego. Era una zarza ardiendo en fuego. Se le hizo extraño a cualquiera, ¿verdad, mis hermanos? A cualquiera probablemente salgamos corriendo, nos asustemos, hermanos, que andamos allá por un cerro allá y de repente empieza a agarrar fuego un arbusto ahí. Vámonos, ¿sí? Cualquiera puede asustarse. Pero dice que cuando Moisés no se corrió, sino que quiso ir a ver. Dijo Moisés, voy a ir a ver qué está pasando allí. En lugar de huir, se acercó. Y se acercó y le dijo una voz. El ángel le dijo, espérate, detente un momento, el lugar que estás pisando es santo. La presencia del Señor estaba allí, mis hermanos. Y empieza, hermanos, a dialogar con Dios, Moisés. Y le dice, mira, Moisés, he venido hoy aquí porque tú eres el elegido. Eres el elegido para sacar a Israel de Egipto. Un pueblo grandísimo, mis hermanos. Una nación, miles y miles que tenía que sacar de Egipto. Y Dios le dice allí, tú eres el elegido para que saques a Israel de la esclavitud. Y le dice Moisés, pero ¿cómo? Como primero, el rey no va a querer. Segundo, el pueblo tampoco me va a creer. ¿Cómo es posible que yo me los voy a sacar y van a salir? El rey no los da, ni ellos creen. Le dice el Señor, yo voy a estar contigo. Yo iré contigo. Yo te voy a acompañar. No te voy a dejar. No, le dice Moisés. Pero es que hay otra cosa. Hay otra cosa. Yo no puedo hablar. Soy tartamudo. Y no puedo. Y no puedo. Sí. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que no podemos hacer algo. Y hermanos, y nos detenemos y no nos dejamos ir por el Señor que nos guíe. Hermanos, aquí Andresito, Eliana, pasaron aquí al frente a dirigir el servicio. Hermanos, y lo hicieron bien. Porque, hermanos, se pusieron a la orden del Señor, ¿verdad? Y lo hicieron porque el Señor les respalda, aunque no lo crean, aunque no lo sientan ahorita. Pero llegará el momento donde se darán cuenta de los primeros pasos que el Señor les hizo dar. Entonces Moisés, hermano, le dice, no puedo hablar. Esa es la otra razón. Pero mira, le dice, te voy a poner un compañero. El Señor está hablando con Moisés que saque a Israel. Primero le dice de que no, porque no le van a creer. Luego que tampoco el rey los va a dejar ir. Y le dice el Señor, no, yo te voy a ayudar. Yo te voy a convencer el pueblo para que se vaya contigo. Pero el otro problema es que no puedo, soy tartamudo, le dice. ¿Y cómo voy a ir a hablar con el rey? Entonces el Señor le dice, pero mira, te voy a poner ahí a otro ayudante. ¿Cómo se llamaba? Aleluya. Se llamaba Aarón. Le dice, Aarón va a ir contigo, él va a hablar. Él va a ser el que va a hablar. Hermanos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Moisés lo convenció al Señor. Lo convenció el Señor ese día.
Ese día el Señor convenció a Moisés que sacara a Israel. Hermanos, y fue y iba y regresaba y no quería el rey dejar ir al pueblo. Y hermanos, de modo de que al último, hermanos, todos sabemos cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Pasó muchas veces Moisés triste que ya no se podía, el rey no quería. Pero hermanos, el Señor les prometió estar con él. Entonces, hermanos, Dios hace el llamado y Él se encarga de capacitarnos, de darnos la capacitación para desempeñar aquel trabajo que nos ha dado. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermanos, si le gusta cantar, cante. El Señor lo va a hacer cantante. Hermanos, yo conozco un joven, hermanos, que cuando pasaba a cantar, hermanos, sí que daba lástima. Hermanos, desentonado. Esto aquí en la otra iglesia. Sí. Pero mis hermanos, el hombre nunca desistió de cantar. Él nunca cedió. Él seguía cantando. Y él cantaba terrible. Pero hermanos, nunca desistió de cantar y pasaba a cantar y dirigía unos coros, hermanos, pero nunca dejó de hacerlo. Y después se hizo buen cantante. Después agarró nota, agarró tono y canta hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor lo capacitó, el Señor lo quería utilizar ahí y lo afinó. Gloria sea el nombre del Señor. Así es de que, hermanos, si las cosas, hermanos, nosotros parece que no nos salen bien, hermanos, dejémoslos ir por el Señor. El Señor nos va a capacitar. Si en esa célula que le han dado, hermanos, usted siente que no puede dar esa, agarre la guía. Agarre la guía y empiece a ponerse en las manos del Señor, y el Señor lo va a hacer predicador o predicadora. Y allí en la célula, hermanos, va a empezar y va a terminar predicando en este lugar. Gloria sea el nombre del Señor, pero no desistamos, porque el Señor nos ha llamado, hermanos, a ese servicio. El llamado que dice que Dios nos salvó y nos llamó en un llamamiento santo para su servicio. Gloria sea el conforme dice, a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Gloria sea el nombre del Señor. Y es que esto es conforme el propósito de Dios, no el propósito nuestro, sino conforme su propósito. Si su propósito es que usted sea líder de célula, lo va a hacer, porque es su propósito. Y se oponga quien se oponga, usted lo va a desempeñar, porque ese es el propósito de Dios. Ya estuvo. Y así, hermanos, todo se va desarrollando conforme el propósito del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, en esta noche espero de que hermanos, pequeña reflexión, hermanos, sobre lo que es el llamado al servir en la iglesia del Señor les ayude. Si usted ya estaba desanimándose que no puede, hermanos, sígale, porque el Señor lo va a capacitar y lo va a llamar y lo va a hacer conforme a su propósito. El propósito del Señor así es. Los propósitos del Señor son medios misteriosos, hermanos. Pero, hermanos, al final vemos nosotros los resultados. Pero los propósitos del Señor siempre han sido así. Medios que no los entendemos, que no comprendemos nosotros hasta dónde nos está llevando. Pero, hermanos, llega el momento donde nosotros nos damos cuenta que era lo que Dios quería de nosotros, y nosotros nos estábamos resistiendo, no queríamos, hermanos, entrarle, pero el Señor nos estaba llevando, hermanos, y eso es lo que debemos de hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, gracias al Señor por su atención. Espero de que la palabra del Señor siempre deje algo en nuestra vida. El propósito de la palabra ese es dejar algo.
Tal vez no todo. Tal vez no todo, hermanos, el mensaje de media hora, de 40 minutos, de una hora, no todo llegue directamente a usted, pero algo de esa palabra fue para usted. Tal vez lo demás fue para otro, pero en esta noche algo fue para su vida. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para su vida. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. También les invito a que descarguen la aplicación de nuestra iglesia ya disponible en Android y Apple. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.